Amigas y amigos, estamos como cada viernes en Somos Sur Televisión, en nuestro 9º Balcón de las Lideresas. Soy Carmen León y estoy aquí con mis compañeras las lideresas, aunque hoy nos faltan 3, de momento 3, por lo menos 2 fijas que seguro que no pueden entrar. Julia de la Prida y Carmen Martín. Y Manuela, que está ahí con las tecnologías un poco a ver si puede entrar o no. Entonces, pues un saludo para ellas, cariñoso. Hoy y nuestras lideresas están aquí, las pocas que están, que son Ferran Sanz. Bueno, primero voy a presentaros, no presentarla, decir quién tenemos aquí. Tenemos aquí a Viviana Badenes. Y luego os presentaré, porque bueno, tiene un currículum para llenar el programa. Y con nosotras está Ferran Sanz. Hola, hola. Mi nombre es Fe y estoy en el 9º Balcón de las Lideresas. También tenemos a Paloma. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paloma, como ha dicho Carmen Sánchez. Manuela, a ver si pudiera entrar. Y ya pues Julia Miranda. Hola chicas, hola Viviana. Pues nada, como os he dicho antes, hoy hemos invitado a Viviana, una maravillosa mujer que vive en Benicàssim, Castellón. Es titulada en fisioterapia por la Universidad de Valencia en 1988. Formada en Mindfulness, que yo lo digo regular, con el doctor Vicente Simón en el año 2011. Es directora de la clínica Kinesis. Trabaja con terapia miofacial desde hace más de 25 años. En 2016 se forma en coaching somático en Londres. Conduce seminarios de liderazgo e inteligencia corporal, de envejecimiento activo. Bueno, y ya no sigo, porque para seguir hay muchísimas cosas. Bienvenida a nuestro balcón, Viviana. Gracias por invitarme, chicas. Bienvenida, Viviana. Gracias a ti, bienvenida. Pues nada, ahora nos tienes que contar muchas cosas y Juli es la primera en preguntarte. Pues yo quiero que resaltes nuestra relación. Entonces, primero nos cuentas cómo se te ocurre hacer un documental sobre envejecimiento activo y luego cómo nos encuentras a nosotras y qué crees que podemos aportar a ese documental. Pues más que envejecimiento activo, que bueno, esa sería el área en la que yo puedo aportar más como fisioterapeuta y como haber trabajado con durante, bueno, pues ya llevo 30 años en la profesión y me he dado cuenta que la parte que nosotros podemos hacer para tener un envejecimiento dentro de lo que nos lo permitan nuestros genes y las situaciones personales, pues es un envejecimiento activo, ser proactivo y sobre todo trabajar en la prevención. Y creo que esto es algo que debemos cada vez más y más en la situación que tenemos ahora a nivel mundial, de enfocar el envejecimiento activo quizás desde otra manera, desde entender. Y dentro del documental que me dices, bueno, pues se me ocurrió realmente hacer un documental quería hacer un documental sobre el envejecimiento en general, pero me di cuenta que donde yo podía aportar muchas cosas era en el envejecimiento de género de mujer. Primero porque yo yo tengo ahora 53 años y bueno, creo que es ahí donde me he dado cuenta, ¿no?, que cada década requiere una forma de entender la corporalidad, el organismo, a las personas socialmente. Y bueno, ahí podía aportar mucho más que en el envejecimiento de género femenino. Entonces se me ocurrió, bueno, pues darme cuenta, se me ocurrió empezar a indagar y a informarme, escribir un guión y bueno, encontré a Mónica Ramos que muy generosamente me habló de vosotras y me puso en contacto y allí que me fui a Madrid yo con mi cámara y filmamos pues bueno, unas tomas estupendas que estarán en el documental. Inicialmente vamos a hacer un tráiler, tenemos ya a gente muy interesante ya que va a estar en ese tráiler y con ese tráiler será el inicio para empezar a ver si con eso
podemos generar un poco de interés socialmente a nivel nacional, a nivel quizás de algún ministerio o de algunas asociaciones, o incluso para recaudar, podamos recaudar fondos y bueno, hacer una producción y hacer un documental o una serie de documentales, o quizás un documental inicialmente, pero que invite también al debate social, económico, sanitario, de lo que significa el envejecimiento de género. Y bueno, en esas estoy y encantada de generar debate en estos días, que creo que el debate del envejecimiento debe estar ya encima de la mesa desde entender el envejecimiento como algo que no ocurre de un día para otro, obviamente, sino educar en el envejecimiento, educar en políticas de envejecimiento y ir de la mano socioeconómicamente, obviamente. A ver, Viviana, yo soy Fe y te quería preguntar, bueno, ante todo, darte las gracias por estar aquí con nosotras. Y luego te pregunto, ¿en qué consiste tu trabajo de fisioterapeuta? Porque tiene que ser muy especial tu trabajo, ya que abarca muchos campos. A ver qué nos puedes decir, por favor. Yo inicialmente empecé trabajando en la seguridad social, en un centro de salud, pero yo siempre había tenido un interés mucho más allá de las partes y de los síntomas. Me interesaba mucho el potencial de las personas, ¿no? Entonces me interesaba cualquier tema relacionado con la psicología, con la sociología, con la antropología, de cómo mejorar a las personas. Y bueno, yo por mis problemas personales de dolor de espalda, de desviación de columna, pues recibí un trabajo que se llama el método Rolfing, y aquello, pues bueno, cambió mi vida, porque eso me hizo entender realmente cómo, que bueno, cuando estás bien corporalmente, te ayuda mentalmente y al revés, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues fue un cambio de paradigma, de entender más, un concepto más holístico de lo que engloba entender a las personas. Y bueno, me he dedicado toda mi vida a ir estudiando, profundizando y trabajar con las personas, sobre todo para prevenir y para desarrollar el potencial que todos tenemos desde un punto de vista. Yo trabajo desde la parte física, más sería con lo que es una terapia miofascial y educación del movimiento, pero bueno, también me he formado en coaching, quiere decir qué hace el cuerpo en el pensar, en el sentir y en la toma de decisiones, y creo que eso, bueno, pues he ido poco a poco a lo largo de mi vida construyendo mi profesión, que es la profesión que visualizaba quizás cuando era joven y no existía, y las distintas formaciones y las distintas experiencias y la posibilidad que me han dado mis pacientes y mis clientes de desarrollar este trabajo, pues creo que ahora ha llegado, pues bueno, a un lugar que es difícil explicar lo que hago, pero sí que trabajo principalmente en la parte preventiva. Bueno, también trabajamos con las lesiones, porque yo tengo una clínica de fisioterapia y trabajábamos varios fisioterapeutas, pero quizás yo haga un trabajo un poquito más diferente en cuanto a abordar a la persona de una forma más holística. Gracias. ¿Paloma? Bueno, pues yo soy Paloma, como he dicho antes, y te he oído ahora mismo que has comentado que conocías el método Rolfing. ¿Nos podrías explicar en qué consiste? Sí, el método Rolfing, el nombre en sí deriva de su fundadora, la doctora Aida Rolf, que es un método que ella creó a finales de los años 50. Rolfing es de Rolf, en verdad es integración de las estructuras del cuerpo humano, y es un entender cómo el cuerpo, cuando está alineado, cuando tiene soporte, funciona de una manera, pues bueno, con el potencial que todos tenemos, ¿no? Si nosotros estamos sometidos a la fuerza de la gravedad sí o sí, simplemente por el hecho de estar en este planeta, y entonces es realmente alinear los segmentos de una manera con soporte a través de los tejidos miofasciales,
y eso pues bueno, nos da una calidad de vida y hace que nuestro organismo funcione pues bien y nos ayude a desarrollar todo nuestro potencial. Así suena un poco difícil de entender, porque realmente es un trabajo que hasta que no lo recibes, ¿no? Es difícil de entender la diferencia entre otras técnicas u otros métodos de trabajo. Yo puedo decir que hoy por hoy el método Rolfing nosotros lo aplicamos con 10 sesiones básicas y creo que no hay ningún otro método que con 10 sesiones te dé lo que te dé este trabajo. Es un trabajo manual, pero al mismo tiempo hay mucha educación del movimiento. Hay mucho de entender cómo tus gestos pueden ser algo positivo o se pueden volver contra ti. Sobre todo entender qué significa cuidarte desde un lugar de entendimiento y no con las modas o como nos vende cada día. Muy bien, gracias. Pues ahora hubiera preguntado Manuela, pero se lo podemos preguntar, hacerte la pregunta que ya tenía preparada, que era eso primero, que le dio mucha alegría de conocerte porque acababa de operarla del brazo, del hombro, y se lo tocaste, se lo pusiste, bueno, le tocaste un poquito y le dijiste algún ejercicio y los ha estado haciendo perfectamente. Y ella iba a preguntarte que cómo empezó todo lo de la fisioterapia, que si fue por aliviar, porque sabe que tú tenías dolores de espalda, me parece que ya has hablado de eso, pero esa era la pregunta de ella. Pues yo no lo sé cómo llegué a la fisioterapia. Siempre creemos que todo es fruto de la casualidad, pero posiblemente no, ¿no? Viendo mi trayectoria profesional y vital, posiblemente todo ha conducido pues en este momento a realizar este documental y que yo pueda tener la información desde muchos lugares y no solamente desde un lugar puramente médico o sanitario. Y yo, bueno, pues yo empecé con la fisioterapia. Me decidí por la fisioterapia. Yo el último año de bachiller, COU, lo estudié en Estados Unidos. Y recuerdo que la madre la familia que me acogió, la madre se rompió el brazo y yo la acompañaba a la fisioterapia, ¿no? El último mes, ¿no? Entonces, aquello me gustó esa mujer, cómo trabajaba y bueno, pues a la vuelta en el mes de junio julio hice la selectividad y me tenía que decidir y bueno, pues apliqué por medicina, por informática, que entonces, porque también me pareció algo que podría ser interesante, y por fisioterapia. Entonces, finalmente, como no lo tenía claro y fisioterapia era solamente 3 años, entré en los 3, pero como fisioterapia eran solamente 3 años, pues me decanté por la fisioterapia, más que nada porque no tenía claro, digo, si hago 3 años de medicina y no lo tengo claro, con 3 años de medicina no voy a ningún sitio. Si hago 3 años de informática y no lo tengo claro, pero digo, si hago 3 años de fisioterapia, tengo una titulación. Entonces lo hice. Yo era buena estudiante, no me costó y bueno, he seguido formándome. Para mí formarme forma parte He estudiado otras cosas también a lo largo de mi vida, pero siempre han tenido un hilo conductor en entender sobre todo cómo funciona el ser humano en los distintos aspectos, ¿no? Y bueno, pues siempre me ha gustado mucho leer sobre psicología, sobre psicoterapia, cualquier cosa que de alguna forma revele cómo yo puedo entender mejor a mí misma, por supuesto, y a otras personas. Pues ahora va a ser mi pregunta. Y además acabas de decir que de psicología, porque yo viendo tú de fisio y todo eso, pero ahí entra mucho la psicología también, por tantas personas. Y mi pregunta es que en este tiempo que estamos pasando del COVID-19 tan preocupante, con miedo que ya nos está superando, ¿tú crees que psicológicamente las personas mayores nos vamos a recuperar? Buena pregunta, Carmen. Yo creo que hay un miedo, que es un miedo físico, un miedo real que ha habido, pero ahora está empezando a haber un miedo psicológico, un miedo más que psicológico, un miedo mental.
Mira, te voy a poner un ejemplo. En el 11 de septiembre, en Nueva York, cuando cayeron las Torres Gemelas, cuando pasó un tiempo, se llenaron las consultas de psicoterapeutas, de psiquiatras, de psicólogos, y había gente que iba a esas consultas y los psicólogos le preguntaban, bueno, pues qué relación ha tenido usted con el 11 de septiembre, si ha tenido algún familiar, si usted estaba en Nueva York. Pues muchísima gente no tenía ni ningún familiar, ni ningún conocido, ni vivía en Nueva York. ¿Qué tenían en común estas personas que sentían tanto estrés y tanto miedo? Pues mira, habían estado viendo la televisión durante al menos 5 horas diarias. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos recibiendo mensajes continuamente de miedo, de que algo va a ocurrir, esto nuestro sistema nervioso lo procesa de una manera que tu cuerpo llega un momento que parece que esté viviéndolo, ¿no? Desde mi punto de vista, si a mí me hubiesen dado los primeros 15 días, yo creo que íbamos todos perdidos y se hizo lo que se pudo, porque yo tengo mucha relación con otros países también y creo que no es un tema de culpar, sino de entender. Pero si a mí me hubiesen dado la oportunidad de colaborar con la televisión, con la radio, yo hubiese todos los días hecho, después de comer, o a media tarde o por la mañana, un programa de trabajo, de relajación, de entender, de explicación, sobre todo para la gente mayor. Porque ¿quién ve la televisión en estos días? La gente mayor. La gente joven ve plataformas, lo ve en tablets, lo ve en otros, pero la gente mayor es la que... Entonces, tenemos que realizar muchísima más educación y trabajo preventivo desde los medios audiovisuales para gente mayor, porque se podían haber hecho muchas preguntas, muchos programas, ya que tenemos la posibilidad de hacerlo en Zoom, pues a lo mejor no programas en los que podría entrar todo el mundo, pero sí programas formativos a la hora de decirles, pues usted se puede conectar conmigo de esta manera, dando la explicación, ejercicios si vas a estar mucho rato sentado, qué tipo de vivienda vives. Yo lo he hecho con mis pacientes, yo les he dado la oportunidad de conectarse conmigo semanalmente, les he llamado por teléfono y creo que forma parte de la vocación de servicio y de la forma de saber que algo iba a pasar, porque la gente mayor es la gente que más ha sufrido, sobre todo la gente de la franja entre 70 y 80, ha sufrido muchísimo porque es la gente que veía que todavía, bueno, pues te queda para vivir y para disfrutar de la vida, pero veías que no podías tener esa relación normal con tus familias y que era la gente que de alguna forma pues más se estaba contagiando. Y no hemos sido capaces tampoco de generar formas de socialmente y físicamente ayudar más a la gente mayor. Entonces yo sí creo que la gente mayor tiene miedo, que va a tener miedo y que tenemos que ser muy respetuosos con ese miedo, ir poco a poco, no diciendo no pasa nada, ¿no? Es como alguien que tiene miedo a tirarse de una tirolina y le dices no pasa nada. Bueno, no pasa nada, no te pasa nada a ti, a mí sí que me pasa, ¿no? Entonces lo que tenemos es que ir generando confianza y generando espacios para que puedan volver a confiar. Yo creo que a través del cuerpo se pueden hacer muchas cosas y se pueden hacer ejercicios de trabajo de confianza, de soltar, el baile, moverte, porque sobre todo el miedo lo que produce es una reacción. Cuando tenemos miedo nosotros reaccionamos, ¿no?, con lucha-huida y después es como que nos quedamos paralizados. Esa paralización, esa falta de movilidad, quizás incluso personas que no han pasado por un evento de miedo, por un evento de situación de miedo, pero cuando hay paralización en el cuerpo, tu sistema nervioso lo vive como miedo. Entonces, mantener la movilidad corporal y mantener flexible el cuerpo nos ayuda a quitarnos el miedo. Y eso significa que nuestros patrones mentales y nuestros patrones psicológicos, pues quizás
puedan estar más abiertos a la hora de, o tengan una selección más amplia a la hora de simplemente reaccionar con una forma. Pasa en los jóvenes, pero en los mayores pasa muchísimo más por la situación real, ¿vale? Los jóvenes, pues, si miras las estadísticas, pues aunque se hayan infectado, no han tenido síntomas, no han muerto, pero la gente mayor sí, con lo cual todo esto ha generado un miedo real, pero ahora estamos en un miedo mental y eso es el que tenemos que ir trabajando desde todas las disciplinas y ahí yo creo que, personalmente creo que sí que podía aportar y me hubiese gustado aportar mucho más de lo que he sido capaz. Es que es normal, Pues, yo creo que de que ha sido peor, por lo menos entre nosotras lo notamos. Al principio, bueno, era una cosa desconocida, veíamos que no era nada bueno, pero luego conforme ha ido pasando el tiempo parece que te vas desanimando más. Y tampoco a las personas mayores, quitando nuestros hijos, que en la vida han tenido tanto cuidado con los padres como ahora, pues yo creo que poca gente le ha hecho caso. Bueno, lo de los hijos no lo sé. Hay gente que me cuenta que sus hijos no les han hecho mucho caso, ¿sabes? O sea, que esto no todo el mundo lo ha vivido de la misma manera y eso ha generado muchísima soledad para muchas personas, porque mucha gente diría yo, y permitirme así, con la excusa del distanciamiento, pues no ha sido capaz de cuidar y de transmitir los cariños que se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Entonces, yo creo que eso depende mucho de las familias y sobre todo a nivel individual. A ver, Carmen, no sé cómo andamos de tiempo, pero yo tengo una duda y quisiera, por favor, que Viviana me lo explicara, porque esta palabreja a mí me tiene... ¿Qué es la kinesiología? Mira, ¿qué es? Porque eso solamente del pronunciarlo me cuesta. ¿Por qué quieres hacer esa pregunta? Quiero decirte, yo qué sé, ¿de dónde la has sacado? A lo mejor por curiosidad o a ver qué es eso. Pero ¿de dónde la has sacado como para preguntarme que me digas qué quieres saber? Pues yo sé, yo no lo sé. Lo he visto que tú eres experta en kinesiología. No he puesto eso, no lo he puesto, entonces, no. Perdona, pero... No, pero te explico, por eso te quería decir, porque, por ejemplo, en Sudamérica al fisioterapeuta se le llama kinesiólogo, le llaman kinesiología en Sudamérica. O sea, que es lo mismo que fisioterapeuta. Sí, ellos suelen llamar kinesiólogo al licenciado en kinesiología. Luego también hay un método de una terapia holística que se llama kinesiología, pero no soy especialista en kinesiología, si es esa terapia. Soy kinesióloga, si fuera sudamericana me llamaría kinesióloga, pero aquí nos llamamos fisioterapeutas, sí, somos graduados en fisioterapia. Pues perdona, hija. No, perdona, no, para nada, pero por eso quería saber de dónde venía la palabra o de qué contexto la había sacado. Pues muchas gracias porque me ha servido de mucho. Juli. Es por el nombre de tu clínica, Kinesis. Entonces, eso sí que es otra cosa, eso sí que es otra cosa. A mí, cuando he tenido contracturas en el cuello o una vez que me caí en la muñeca, me pusieron unas tiras adhesivas que se llama kinesio. Y a mí me han dicho que se llama kinesio, yo he visto en tu clínica Kinesis y digo, pues ya está, esto tiene que ver las tiras con la práctica de la kinesiología, que también había oído el nombre. Y por eso es por lo que hemos relacionado Kinesis y kinesiología. Pues yo, dos cosas. Con el kinesiotape es un nombre comercial, ¿no? Es un nombre comercial que la palabra kinesis es una palabra griega, viene del griego, y yo cuando hace más de 20 años monté la clínica, yo quería un nombre que fuera internacional, no quería un nombre que se pronunciara solamente. Entonces elegí esta palabra porque kinesis quiere decir movimiento, tanto físico como mental, la traducción. Entonces eso me gustó mucho porque en verdad era lo que yo quería transmitir, no solamente movimiento. Cuando un organismo está vivo hay movimiento, cuando hay un cadáver ya no hay movimiento,
pero luego también la fuerza mental del movimiento, como un pensamiento genera una línea de fuerzas y genera una motivación. Entonces ese nombre, pues bueno, se quedó ahí, que se pronuncia en inglés kinesis, y se pronuncia prácticamente igual en todos los idiomas y eso, bueno, pues me ha permitido mantener el nombre y que sea un nombre internacional. Y bonito. Bueno, pues ahora háblanos del anillo famoso, porque nos regalaste un anillo que es una especie de muelle que nos damos masaje. Sí, yo lo tengo en el bolso. Entonces, a mí me preguntan, porque yo siempre digo que lo he usado y se me ha quitado el dolor de la variz. A ver, la variz no ha desaparecido, está ahí, pero el dolor que yo tenía, esa molestia continua, no la tengo. Entonces, yo lo he recomendado y me gustaría que lo recomendaras tú. Bueno, más que recomendarlo, voy a explicarlo y luego cada uno que elija lo que quiera hacer. Mira, yo durante 20 años he trabajado con grupos de pacientes reumáticos. Tenía un contrato a través de una agencia con la Seguridad Social sueca y venían a Benicassim. Y una de las cosas que ocurre con los pacientes reumáticos, con la artritis reumatoides, es que genera sobre todo deformidades, inflamaciones, sobre todo en las articulaciones más periféricas, manos y pies principalmente. Entonces, nosotros teníamos siempre una ergoterapeuta que ergoterapeuta es especialista en función a la hora de este trabajo en España viene a ser como el terapeuta ocupacional, ¿no? Cómo poner a esa persona de vuelta al trabajo. El fisioterapeuta sería un coayudante dentro de los trabajos multidisciplinares, dentro de los equipos multidisciplinares, y bueno, siempre teníamos una ergoterapeuta y ella trabajaba principalmente las manos. Y bueno, nos dábamos cuenta que sobre todo a nivel de los nudillos, ¿vale? Se produce muchísima inflamación, se produce muchísima... No es mi caso, pero quería enseñar dónde. Entonces, este micromovimiento y este masaje, bueno, hace que de alguna manera, ¿vale? Se produzca un drenaje de los líquidos para que no se genere artrosis. Y encontré este anillo a través de un amigo de Nueva Zelanda que me dijo, Viviana, porque claro, nosotros hacíamos esto individualmente con cada una de las personas y luego les enseñábamos a hacerlo. Y me trajo este anillo una vez y me dijo, sé lo que te gustará, que mi amigo Saul Petersen de Nueva Zelanda me dijo, he encontrado este anillo que te va a gustar para realizarlo en los grupos de pacientes reumáticos. Y la verdad es que me encantó. Compramos unos anillos y el anillo en sí está basado en una terapia coreana que se llama terapia Suyok. Nosotros nosotros compramos los anillos para realizar como un trabajo específico en las manos, pero no en la terapia Suyok, que es como si fuera una terapia de acupuntura o de acupresión, ¿no? Entonces, nosotros no realizamos el trabajo de acupresión específico, sino es un trabajo más local a nivel de las manos. Pero lo que yo me di cuenta, cuando yo obviamente empecé a hacerme el trabajo a mí misma, antes de poder recomendarlo, y sobre todo yo, todo lo que hago con mis pacientes, yo lo he probado antes, no es algo que... Entonces, fue una de las cosas que... Fue una de las cosas que empecé, me daba cuenta que cuando yo trabajaba las manos se me soltaba muchísimo el cuello, notaba toda la zona de los hombros descargada e incluso emocionalmente notaba como muy, muy relajada, ¿no? Entonces empecé a explorar y me di cuenta de la importancia de las manos en el contexto de todo el organismo. Normalmente, incluso en fisioterapia u otros métodos, las manos no es algo que la gente se lo trabaje, pero cualquier tensión en el cuerpo, cualquier tensión emocional se va a transmitir en las manos. Entonces empezamos a trabajar de una manera sistemática con los anillos y con otros ejercicios y bueno, la verdad es que ha funcionado muy bien, es relativamente barato, nosotros los vendemos en la consulta por 3 euros con la bolsita, pero si hay pedidos más grandes, pues son mucho más baratos. Y lo único que hay que hacer es moverlo
mover el anillo para generar un drenaje y en todos los dedos. No lo dejas fijo porque si no lo que te hace es te corta la circulación. Y bueno, es un trabajo estupendo para generar fluidez. Es como si estuvieses también haciendo un trabajo cuando te hacen un masaje en los pies, ¿no? Que notas pues, como una revitalización y una activación, pues llámese energética, de la circulación o de drenaje linfático. Entonces es algo que viene bien a todo el mundo, que en general no hay contraindicaciones y obviamente sí se hace de una manera pues ya más específica, siguiendo las indicaciones de cada patología, pero como yo no soy experta en patología de trabajar a través del anillo, nosotros lo recomendamos como un genérico para las artrosis, para el alivio general y bueno, lo habremos trabajado con más de 2.000 personas, 3.000 podría casi decir, ¿no? Y nadie nunca nos ha dicho que no le ha ido bien, con lo cual creo que ya podemos decir que es una herramienta relativamente pequeña y barata como para meterla en el bolso y en el autobús, en el tren, espero y lo hago, ¿no? Entonces, pues bueno, aparte te das cuenta de esa fluidez. Yo lo utilizo muchas veces antes de trabajar, después de trabajar, porque yo sí que trabajo, claro, mi trabajo es principalmente, aunque hago mucha educación de movimiento, pero a mí lo que me gusta es tocar, ¿no? Y trabajar con las manos. Entonces esto también me está permitiendo, y sobre todo el pensar que voy a poder trabajar más años de los que yo creía, o que yo he tenido varias lesiones en la mano por otras circunstancias, y cuando descubrí el anillo me he dado cuenta de que, bueno, pues que voy a poder trabajar más años de lo que creía con mis manos. Si nada se tuerce. Pues muchísimas gracias. Mira, estaríamos toda la tarde hablando contigo, pero ya sabes, lo primero que además tú tienes prisa hoy, que estás muy trabajadora, no como nosotras que ya. Y nada, que ha sido un placer. Estaríamos, ya te digo, todo el tiempo del mundo, pero eso, esperamos que os haya gustado a todas y a todos y así podéis, y si queréis y podéis, y os ha gustado, que le deis a me gusta y comentar algo. Y os esperamos en el próximo balcón, que lo tendremos abierto. Y a ti, pues, darte las gracias por haber visitado nuestro balcón. Muchísimas gracias, te estamos muy, muy, muy agradecidas porque además tenemos el lujo de tener el anillo, las lideresas, y te damos muchas gracias. Gracias. Gracias, Viviana. Gracias a vosotras por haberme invitado y sobre todo por difundir el trabajo y sobre todo crear este networking entre las mujeres, por supuesto también los hombres que nos quieran acompañar, pero sobre todo las mujeres que necesiten también el darse cuenta de que aunque sea algo poquito, pero que hagan algo siempre relacionado con el movimiento, que no se abandonen, que siempre hasta el último suspiro se puede hacer algo. Muchísimas gracias. Gracias, Viviana. Un beso a todas. Gracias. Un beso, Viviana. Chao. Bueno, no cerréis todavía el balcón, no lo podemos cerrar, porque está aquí Fe esperándonos para leernos sus rimas de andar por casa. Bueno, en este caso, sus rimas del balcón. Fe, a por ello. Bueno, pues hoy no voy a cantar, no os asustéis. Nada más que voy a recitar. Vale. Prendiste mi corazón con una sola mirada y me enamoré de ti y aún sigo enamorada. El fruto de nuestro amor fueron dos flores hermosas, un lirio y una azucena, y me hacen sentirme orgullosa. El querer ha ido aumentando y en el jardín del hogar han nacido nuevas flores, dando más felicidad y dando más alegría y dando nueva ilusión y haciendo que día a día florezca más el amor. Muy bien, Y mucha gente luchando para sonreír. Aquí donde vivo es Villaverde, pongamos que hablo del sur de Madrid.